Para las familias que sufren, los ideales de esperanza, oportunidades, soluciones y una vida diferente algunas veces se ven muy lejos de la realidad. Levanta propone una solución alternativa a lo que hasta hoy se ha oído con relación a la familia, matrimonio e hijos azotados por la violencia doméstica. Hoy proponemos un camino más alto, uno que levanta a los caídos y oprimidos, dando voz a quienes no la tienen. Y ahora con ustedes, Levanta. Saludos muy cordiales en esta semana. Esperamos que estén realmente muy bien, que toda esta iniciativa de los podcasts haya edificado sus vidas. Y de nuevo, gracias a Dios, compartiendo con mi amigo y hermano Alonso, al cual saludo muy cordialmente. Gracias, un gusto igual estar con vos y poder compartir una semana más sobre esos temas importantes que procuramos que sean de edificación. Y qué bueno los podcasts. Hablábamos del trauma infantil, hablábamos de la desatención emocional y hoy hablamos acerca de crear un ambiente familiar inteligente. Y es porque está muy ahora en auge esto de las organizaciones inteligentes que necesitan reestructurarse, necesitan ver hacia sí mismas para poder avanzar, porque si no se estancan. Correcto, es cuando los miembros de una familia o ahora les llaman colaboradores, ¿verdad? Ya no son empleados. Los colaboradores o socios apuntan a un objetivo claro. Hablamos de una cultura organizacional y la empresa entonces entiende la necesidad de hacer algo específico, puntual, concreto para superarse y adaptarse, modificándose como empresa para el alcance de los objetivos en la cultura en que está, que no es lo mismo una empresa hace 30 años que a lo que puede hacer hoy, ¿no? Así es. Entonces, ya aquí vamos viendo cosas lógicas y puntuales. Primero, la pasividad no funciona. Correcto. Es decir, siempre hay desafíos en la vida y los tendremos siempre. Y esos desafíos van a requerir respuestas. Van a requerir transformaciones, principios más altos de los que podamos en ese momento tener, que dan condiciones relacionales que tal vez estancan. Y es fácil, simplemente es ver atrás y decir cuáles han sido los patrones, cuáles han sido las conclusiones familiares, relacionales que tenemos desde hace, por ejemplo, 2 años atrás, 3 años atrás, etc. Entonces, así que es el tiempo de modificación. Es el tiempo de promover aperturas y una de esas modificaciones es creando ambientes para poder escuchar la opinión de las personas en la familia. Correcto. Esta modificación entonces abre las puertas a algo, que yo no sé en los modelos anteriores de familia qué tan real era. El escuchar la opinión de los miembros, el donde sentarse en una mesa y que todos puedan opinar, que todos puedan expresar sus sentimientos, emociones, pensamientos en cuanto a el tema que sea, ¿verdad? Mayormente se limitaba tiempo atrás a lo que la cabeza, que usualmente es el hombre, ¿verdad? La cabeza dice, esto es así, punto. Hay un modelo, ¿verdad? Anterior donde esto era así. Ahora, ¿qué pasa si abrimos la conversación a escuchar qué piensan, qué sienten los demás miembros de la familia? Correcto. Y es apuntar a un verdadero liderazgo. Correcto. Y de hecho, cuando estás hablando, pienso que un líder va a asumir el compromiso de establecer patrones sabios de interacción. O sea, asume el compromiso de establecer patrones sabios de interacción. Eso es un líder. Crea el ambiente para que las personas puedan manifestar sus opiniones, manifestar sus carencias, sus necesidades, etc. Si un líder lo que hace es que asume el control de las opiniones, emociones, sentimientos, perspectivas, iniciativas, pues es un líder no sabio. Un líder que no hace avanzar a su familia, queda estancada. Por eso es que hablamos, si esos son los recursos, uno de los recursos de las empresas inteligentes, que es cuando ya las cabezas, digamos, las juntas directivas principales, eran las que en esa pirámide
eran las que decían lo que se tenían que hacer, pero los que estaban debajo, en la base, eran los que tenían interacción con la realidad, interacción con los clientes, con las necesidades, pero estas opiniones no eran escuchadas, eran directrices nada más de la alta gerencia, y los demás simplemente decían lo que hacían las personas, líderes, sin externar ninguna opinión. ¿Qué pasaba cuando estaban en contra, cuando podían aportar? Mira, que se hizo tal que no lo volvimos a ver en la oficina. Exactamente. se fue de la empresa. Sí, claro. No, y es importante, Ken Blanchard en su libro El liderazgo de Jesús, él habla de que en la diferencia de personalidades y opiniones se genera sinergia. Y es un concepto en el liderazgo, inclusive dentro de las iglesias y de la familia, importantísimo. El escuchar, como vos decías, tomando el ejemplo de una empresa, a la parte más baja de la pirámide, en la que está en el día a día con la realidad, escuchar sus aportes, sus sufrimientos, sus opiniones, sus perspectivas, soluciones, enriquecen el concepto que puede tener quien está liderando este lugar, ¿verdad? Las empresas más modernas, gigantes, por ejemplo Google, tienen mucha estima a la opinión de los empleados y provee de recursos para que puedan desarrollarse de una manera pues satisfactoria en un trabajo, ¿verdad? Claro. Ahora, ¿qué pasaría si en la familia entonces el modelo de liderazgo, donde el liderazgo ha sido dado por autoridad de Dios al hombre para asumir la responsabilidad del liderazgo, no va a ser un dictador o un tirano o un totalitario, sino la responsabilidad del liderazgo abre la conversación para entonces escuchar, por ejemplo, qué opina su hija de 11 años sobre el siguiente paso que la familia va a dar, a su hija de 15 años sobre las dinámicas de la familia, a su esposa en cuanto a un asunto financiero, escuchar y crear esa dinámica de abrir las puertas para escuchar. Y no solamente en función de la dinámica de la familia, en la identidad de cada miembro de la familia. O sea, que un hijo pueda decir, mi papá me escucha, toma en cuenta mis sugerencias, percibe lo que yo vivo en esta dinámica familiar. Estamos dando un paso a una familia donde la identidad de cada persona es validada en su contexto y se lleva entonces a una dinámica mucho más funcional, más realista. Y no solamente, sí, muy, muy bien, no es solamente el ocuparnos o preocuparnos de las reacciones de nuestros hijos adolescentes y ver cómo lo solucionamos, sino si profundizamos más es, como estás diciendo, sentarnos a abrir diálogos necesarios de comunicación, porque muchas veces las reacciones son porque de alguna manera los hijos han estado expresando diferentes situaciones, pero no son comprendidos, no son atendidas, o simplemente se imponen por otras perspectivas sin tomar en cuenta las necesidades integrales del hijo. Así que podríamos a este punto tasar una definición diciendo que una familia inteligente, que es lo que el título que pusimos en este podcast, una familia inteligente va a tener un objetivo, que es el fomentar, propiciar un ambiente donde cada miembro pueda dar sus opiniones. Y puede ser críticas también. Y pueden ser ideas de una forma transparente, pero sin temor a represalias. Correcto. Entonces, reflexiona acerca de las consecuencias de sus decisiones, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿procuramos tal ambiente en nuestras familias? ¿Somos en ese sentido una familia inteligente? ¿Tenemos tiempo, no solamente para instruir, Alonso, porque es muy importante, ¿verdad? En un modo ideal. Ayer yo estaba compartiendo con mis hijos los estudios que tenemos los lunes, bíblicos, y es una maravilla estudiar la escritura y yo asumir el papel de liderazgo instruyendo y edificando a mis hijos. Pero también es necesario un espacio para poder conversar. No solamente que ellos estén recibiendo instrucciones, que es vital, sino también crear un ambiente para que ellos puedan externar puntos de vista y cotidianos e integrales desde todo punto de vista. Y verás que es una dinámica muy, muy necesaria. Creo que es importantísimo porque estamos escuchando lo que pasa por la mente y corazón de nuestros hijos. Si no hay una comunicación fluida, si nuestros hijos, hablando en un contexto cristiano, una familia de iglesia, o que tiene creencias cristianas por lo menos,
si nuestro hijo se presenta, nuestros hijos se presentan como el hijo ideal, aquel que no cuestiona, aquel que no duda, aquel que no pregunta, a mí particularmente me daría mucho temor un hijo en esas condiciones, porque evidentemente no está expresando las vivencias reales de su adolescencia, su juventud, de su niñez. Diferente a cuando, como vos decís, y es un gran ejemplo a seguir, cuando se modelan ese tipo de conversaciones. Es decir, bueno, sentémonos, hay una instrucción bíblica, ok, ¿qué opinas en cuanto a esto? ¿Qué pensás? Y de pronto surge en algunos de nuestros hijos una opinión contraria, una opinión diferente, un sentimiento que no es esperado y que hay que tratarlo en ese momento. Y permeado por una cultura que están expuestas prácticamente la mayoría del tiempo, ¿no? Que da una filosofía de vida y interpretación. Totalmente. Nosotros, nuestra generación tuvo cierto tipo de influencias culturales y hoy son muy diferentes a lo que nuestros hijos tienen de influencia. Claro. Hablábamos ahora sobre, vivimos en un mundo saturado de información, pero actuamos totalmente desinformados en cuanto a las cosas. Entonces, nuestros hijos están expuestos a ese tipo de influencias y los traen o lo tienen en su mente. El tema es si lo sacan a la luz con las personas que deben sacarlo a la luz y dónde conversarlo de una manera abierta y de una manera correcta. Así es. Y es que este ambiente de expresión es muy importante porque va a apuntar hacia esta condición. Por ejemplo, si nosotros desde niños aprendemos a que no es posible externar nuestras opiniones, ¿qué sucede? Pues vamos a aprender en otros contextos y vamos a convivir con la manipulación sin ningún problema. Sí, claro. Es decir, lo que tenga que decir el otro yo lo tomo como verdad. Y no hay un sentido de crítica, de análisis, como estás hablando. Esa información, que es mucha información y la mayoría chatarra, no hay una manera de poder, ¿cuál sería la palabra? De poder filtrar, de poder escoger lo que realmente es constructivo, edificante o no. Simplemente yo lo asumo porque viene de algo exterior y yo no puedo reaccionar ante esto. Pero posiblemente eso es el ambiente interno, cotidiano que se da en una familia. No se abre a una discusión saludable, a una crítica saludable, y entonces todo lo que yo recibo pues tengo que tomarlo como me venga, ¿verdad? Sin discriminar, esa es la palabra que buscaba. Y ahí entra en juego también un concepto muy peligroso que es la idolatría. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que como padre yo idolatro la función de padre de quien yo soy. Voy a ser el mejor padre del mundo. Y pongo en el centro ese concepto de mi mente, voy a ser el mejor padre del mundo, por tanto mis hijos tienen que ser perfectos. Entonces visualizo, asumo de que mis hijos tienen que ser perfectos, académicamente, deportivamente, pero sobre todo espiritualmente. Y procuro que mis hijos presenten una imagen que no tienen de una perfección de un hijo cristiano en la iglesia. Entonces me jacto y menciono la palabra idolatría porque la crianza a los hijos no está en función de la responsabilidad de un mandato bíblico de nutrir, disciplinar, entrenar a nuestros hijos, sino la jactancia mía de decir soy el mejor padre del mundo porque mis hijos son los mejores hijos del mundo. Claro. Y eso es un absurdo. Sí, en el sentido de que los hijos van a tener conflictos, van a pecar, van a tener dudas, cuestionamientos, inclusive sobre Dios. Así es. Con mis dos hijas, en un momento de su niñez, llegaron y en sus palabras de niñas y de expresiones dijeron, yo no creo, no sé si hay un Dios, no conozco si hay un Dios. En ese modelo idolátrico de paternidad es algo inaceptable. Y lo que genera en un padre que se idolatra a sí mismo es una reprensión fuerte de decir, estás equivocada, sos una pecadora, etcétera, etcétera. En lugar de sentarse, como vos decías, ok, ¿por qué no crees? ¿Cuáles son las razones? Bueno, conducir, acompañar. Exactamente. Claro. Vamos juntos, investiguemos si es verdad o no lo que estás pensando. Ahora, uno como adulto y con una fe puesta en el Señor sabe que no es así. ¿Cuál es la labor? Me siento con mi hijo que tiene dudas sobre la fe y le instruyo. Es una familia inteligente entonces, que se adapta a la expresión
de estos niños que todos tienen que todos pasan por ese tipo de dudas y de asuntos. De acuerdísimo. Y como hablamos en la semana anterior, en esa conversación que se abre, papá, yo creo que no hay Dios, como propusimos, posiblemente el foco no necesariamente sea un concepto en ese sentido, en la existencia misma de Dios, sino una consecuencia que le lleva a decir, yo no entiendo cómo me pasa cierta situación y lo interpreto que es porque no existe un Dios para protegerme, para acompañarme, para tal cosa. Entonces es una oportunidad para hablar acerca de nuestra lucha diaria, Claro. de las vivencias que tenemos, donde Dios está allí y se puede manifestar a través de otros, por ejemplo, de otras personas, a partir de un consejo sabio, etc. Entonces, y como bien estás diciendo, si a primera instancia decimos, aquí yo no permito que nadie diga una blasfemia como esta, tal vez no abrimos el cuarto, iluminamos ese cuarto para darnos cuenta de las piezas que están allí, que dan como conclusión general en la mente de una niña, Dios no existe. Entonces, nos evitamos ese tipo de conversación saludable y necesaria, inclusive en adolescentes. Entonces quiero decir, no es tan importante lo que dicen, sino el por qué lo están diciendo. Exactamente. Y ahí es donde como padres y como una familia inteligente, y creo que hay una asociación clarísima en cuanto a las empresas inteligentes, no es tanto lo que están diciendo, porque realmente no lo están diciendo, en lo que estabas diciendo vos de la expresión de los hijos, ¿verdad? Bueno, realmente no es que tiene dudas de la existencia de Dios, es que de fondo hay otro asunto que está pasando que lo está guiando en su inmadurez a esa conclusión. Pongamos el ejemplo en otra expresión que en estos modelos, para usar una palabra bonita, no inteligentes de familia se dan. ¿Qué pasa cuando un hijo en su adolescencia dice, papá, no quiero ir a la iglesia? La reacción de una familia que no da oportunidad a la expresión es un juicio. Paul David Tripp dice en su libro La crianza de los hijos que esos sermones largos de los padres donde señala con el dedo criticando la actitud deben ser reemplazados por pequeñas y diarias conversaciones de eternidad. Es decir, vamos hablando día con día pequeñas cosas eternas. Entonces, cuando nuestro hijo dice no quiero ir a la iglesia, o sea, bien, ok, dijo algo pesado dentro de una familia cristiana. Ay, ¿cómo es posible que no? Claro. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, enfoquemos hacia una familia inteligente, ok, ¿por qué no? ¿Cuál es la razón? Podría ser que esté siendo maltratado, que esté siendo abusado de alguna manera, que haya algún rechazo, juzgado, criticado, etcétera. Eso es muy tan importante. Yo quisiera seguir unos minutos más en eso, Alonso, porque, y también, repito, lo tocamos en el podcast anterior, cómo comunicarnos con nuestros hijos, haciendo una conexión emocional. En ese ejemplo, papá, no hay Dios. Muy bien. Todo se abre y se resume con que nosotros le digamos, mira, ¿qué sentís? ¿Cómo te sientes? No se está tocando el tema teológico. Claro. O sea, no nos vamos al Salmo 14:1 y decimos, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y no le hacemos una exégesis del texto. Es decir, no apelamos directamente a la parte racional, a la parte reflexiva. Y no es desestimar necesariamente lo que está diciendo, es simplemente abrir un espectro más amplio y decir, ¿qué te sucede? Y es interesante porque posiblemente después de ¿qué sientes? Va a decir, es que hoy en la escuela tal cosa y tal cosa. Entonces nos conectamos emocionalmente. ¿Qué fue lo que nuestro niño o nuestra niña sintió y siente en ese momento, por lo cual su conclusión, entre comillas, reflexiva es no hay Dios? Y abrimos ese espacio y luego le hablamos de un Dios que está atento a nuestras necesidades, pero también en una condición en la que estamos donde no tenemos siempre, según nuestras perspectivas, las respuestas claras, concisas y según como nosotros queramos que sean las respuestas de Dios. Imagínate qué maravilloso que nosotros como adultos, nuestras necesidades sean exactamente suplidas a como nosotros nos imaginamos.
yo podría concluir, mira, Dios no me atiende, Dios no me escucha, Dios no está a mi lado. Pero si yo me encuentro con un consejero que me dice, pero ¿cómo vas a decir que Dios no existe? Vamos a la Escritura. Claro. Se pierde el recurso. Claro. Y es mejor decirle, ¿qué sucede en tu vida? ¿En qué te puedo ayudar? Claro. Hay esa conexión que hemos hablado en los podcasts anteriores, como vos decías, de ganar el corazón de la persona. Es decir, esa conexión. O sea, sí, lo que decís es importante. Teológicamente, apologéticamente, podemos abrirle un libro Claro. de apologética y demostrar por diferentes sistemas, ¿verdad? Que Dios sí existe, el ontológico, el etcétera, ¿verdad? Sí, sí. Todas esas cuestiones, ¿verdad? De nada va a servir si no hay una comprensión emocional del por qué te sentís así. Y muy Exacto. probablemente en un momento de la conversación va a ser, no, la verdad es que no crea en Dios. Es que no entiendo por qué me pasan estas cosas. Correcto. Cambia totalmente cuando hay una conexión emocional. Ahora, esta conexión se da con nuestros hijos cuando hay un ambiente libre de coerción. Cuando abrimos la puerta para conversar, escuchar, de no infartarnos cuando alguno de nuestros hijos expresa una disconformidad o algún cuestionamiento, ¿verdad? Sino que decimos, bueno, vamos a hablar libres de coerción. Coerción es una palabra muy interesante que estás tocando, porque para que lo entendamos, es un tipo de reacción violenta, digámosle así, que va a limitar esas decisiones de la otra persona. Las decisiones, pues evidentemente hay unas decisiones que son correctas y otras incorrectas, pero la coerción es cuando ni siquiera hay posibilidad de externar, de manifestar una decisión o una opinión que yo tenga. Entonces es un ambiente en coerción, diferente al ambiente que se propone, un ambiente que sea apto para poderse expresar y expresar en todo el rango de emociones necesarias, ¿verdad? Sin uso de fuerza física. Sin uso de fuerza física, sí. Ya la actitud física propiamente, ¿verdad? Ya cabe dentro de la coacción, que es limitar físicamente el movimiento de una persona. Coacción. Coerción es limitar sus decisiones, sus ideas, sus pensamientos. Entonces, es importante esa palabra que tocaste allí. Podemos hablar entonces de que coerción es un tipo de maltrato. Es un tipo de abuso. Claro, porque es una limitante. Se limita. Es más, es decirle, tu opinión aquí no tiene importancia. Tu decisión aquí no tiene importancia. Entonces, claro que es un tipo de violencia en ese sentido psicológico. Claro. Ahora, ¿cuántas veces nosotros ejercemos coerción sobre nuestros hijos cuando no les damos la oportunidad que hablen? A ver, hijos y esposas, y me pongo desde mi rol como padre. Cuando vienen nuestros hijos con una duda, una pregunta o una actitud y simplemente de forma intransigente se le corta y se le dice, esto es lo que tenés que creer. Lo que estás creyendo es sin sentido, etc. Y aún se da también dentro de los matrimonios, en la relación de pareja, en la dinámica familiar entera. Entonces, qué importante es, volviendo a retomar y siendo enfático en esto, abrir la oportunidad para la conversación, para la reflexión. Eso es el liderazgo. Así es. El liderazgo inseguro va a procurar, tanto en el hogar como en la iglesia, va a procurar ejercer coerción, que nadie me debata, que nadie piense diferente, que nadie opine diferente, que nadie sugiera otra forma porque se me sale de mi control. Eso es un liderazgo inseguro dentro del hogar y en los funcionamientos de la iglesia. Cuando el liderazgo es seguro de cuál es su rol y hacia dónde están caminando, va a tener la habilidad de escuchar otras propuestas, evaluar y si es errada de una perspectiva bíblica, saber encaminar hacia lo correcto y si es buena, tiene la capacidad de incorporarla a la dinámica, sea la familia o de la iglesia. Entonces hablamos de un liderazgo seguro e inseguro. Así es. Y ese tipo de maltrato o coerción es importante porque habrán situaciones puntuales en las que repito, por circunstancias no se le da espacio para la opinión, tal vez por ciertos ambientes, porque no es el tiempo adecuado para ponernos a conversar con una persona, no es el tiempo específico. Para que haya una coerción tiene que haber una prolongación en el tiempo, es decir, que esto sea una actitud habitual
para que esto llegue a convertirse en un maltrato. Lo que quiero decir es que cuando ya el hijo o la hija ya vean un patrón, que cada vez que yo me acerco a mi papá o a mi mamá, yo sé que me van a tratar así y que llevo años en esto. Esto sí es un maltrato. Ahora, creo que el problema está en esa falta de empatía de los papás, porque puede ser que vengan con cosas para nosotros sin importancia o que nos enoje el hecho de que estén repitiendo ciertos patrones. Uno piensa, yo ya le dije sobre esto, ¿por qué me viene a preguntar sobre esto? La palabra nos dice, por ejemplo, además no pequen al dejar que el enojo los controle. Eso es importante en Efesios 4:26. ¿Por qué nosotros, ante la opinión de un hijo o hija, por qué reaccionamos tan rápidamente hacia el enojo? Por eso es que tenemos que identificar qué sucede en nuestras señales como papás. ¿Qué sucede? Si yo no identifico que estoy acelerando mi sistema de enojo, si no lo identifico, yo voy a reaccionar de esa manera sin darme cuenta que estoy llevando a un maltrato psicológico a mi hijo o a mi hija, porque estoy actuando desde el enojo. Y desde el enojo no podemos actuar como líderes. Así que es importante que este maltrato va desgastando a nuestros hijos y a nuestras hijas. En ese desgaste, esa palabra es fundamental, es donde la persona ya pierde la esperanza de comunicación con su papá o con su mamá, porque ya está sabiendo la reacción que va a tener su papá, entonces, o su mamá. Entonces, ¿para qué voy a externar mi opinión o mi decisión si yo sé que mi decisión aquí no tiene ningún sentido? Yo estoy desgastado en ese sentido porque mi papá y mi mamá, lo que le digo pasa de 0 a 100 en 2 segundos, ¿verdad? Correcto. Entonces, es ahí cuando la manipulación, la alienación, etcétera, dentro de ese sistema simplemente produce aceptación como un mecanismo de defensa. Es decir, ya está. O sea, voy a aceptar lo que se dice, no por convicción, sino por mecanismo de defensa. Sí. Y se limita totalmente el desarrollo de la persona dentro de esta familia. Así es, sí, la persona simplemente dice, bueno, es lo que tengo, es lo que hay, así que pues con esto voy a convivir. Y esa es una actitud hacia la vida, una actitud hacia las otras cosas con las que nos enfrentaremos más adelante. Exactamente, modelado por una dinámica de familia no inteligente que limita o ejerce coerción sobre la opinión de los demás miembros de la familia, menospreciando, que es algo terrible, la imagen y semejanza de Dios en cada persona. O sea, nuestros hijos, desde que nacen, siendo niños, adolescentes o jóvenes, son individuos únicos, creados a imagen y semejanza de Dios y merecedores del respeto por creación de la imagen y semejanza de Dios. No podemos menoscabar su identidad como personas ejerciendo esta coerción o esta manipulación o limitando su opinión a decir usted simplemente haga esto y cállese. Lo que estamos haciendo son hijos o hijas resignadas. Correcto. Y la resignación, que es base para el próximo programa la otra semana, la resignación es algo terrible. Mujeres resignadas son mujeres que no ven en un ambiente de maltrato y de violencia, no ven posibilidad de salir. Yo me resigno a mi situación y me resigno a mi relación. Yo no tengo nada más, no hay más para adelante. Pero posiblemente esto empieza desde un modelo de la misma familia, donde a la mujer, a la niña, por diferentes circunstancias culturales o familiares, no se le permitió nunca externar sus puntos de vista y sus decisiones. Termino diciendo entonces que el desarrollo de un ambiente familiar inteligente procurará que un modelo equivocado de liderazgo desgaste, inhiba y desvalorice a los miembros vulnerables de la familia. Así es. Muy bien. Así es. Buen tema, buen tiempo. Sí. Entonces terminamos por hoy. Nos vemos la otra semana. Claro que sí. La otra semana es un tema que se las trae. Ay, yo estoy deseando ya, Alonso. Este tema de la agresividad positiva es un tema extraño, porque ¿cómo una agresividad puede ser positiva? ¿Cómo una agresividad puede ser bíblica? Ahí nos van a caer encima. Va a ser bueno esto. Muy bien. Bien, nos vemos la otra semana entonces. Así es. Muchas gracias. Chao.